Sí, profesor. Sí. Ok. Pues vamos a empezar con la lectura. ¿Qué les pareció la lectura? Pues en lo personal siento que fue una lectura además de relativamente sencilla en el sentido de que el autor trataba de que la persona lo entendiera cuando lo leyera. Por ejemplo, cuando decía como, tan solo esto es la selección natural, o cuando te ponía, esto es un locus, esto es un alelo, bla, 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 bla. Y pues también te explicaba un poco lo matemático de ello. A ver, por un lado, entonces dices tú que te pareció más o menos sencilla. Lo digo sencilla, no como "Oh, es todo fácil de entender", pero me refiero que sin tanta palabra de más. Ok. El concepto como tal es un poco difícil de entender, ¿cierto? Pero refiero, no es como, no te dice en vez de tal zona, de tal cosa, de tal que está ahí, solo te dicen, es esto y está ahí. Ok, Eso es lo que me refería. muy bien. Pero entonces vamos a darle orden, ¿no? A la lectura. ¿Sí la leyeron todos? Sí. Sí, Bien. Eh, ¿Qué es lo primero que pregunta el autor? Nos dice, ¿es posible explicar en términos cuantitativos y predictivos el proceso de adaptación? De entrada ya nos está dando un poco un sesgo en cuanto a lo que queremos como evolucionistas, ¿no? O microevolucionistas en este caso, entender con la genética de poblaciones o con la microevolución, ¿no? Sin embargo, hay cosas que podemos nosotros aprender o que podemos entender en la genética de poblaciones, en la microevolución y en la macroevolución también, que no solamente todo en la evolución es selección natural, ¿no? Entonces vamos a ir tratando de desenmarañar esta lectura, ¿sale? ¿Qué es lo primero que nos dice? ¿Cuál es el primer concepto que maneja el autor? Pues lo primero así que dice, por así decir, nos dice que la evolución está dada por dos procesos fundamentales, que sería la especiación y la adaptación. Ajá. Nos habla primero de la evolución, ¿no? Que es el tema de lo que nos compete a nosotros y del cual hemos estado discutiendo desde las primeras clases o desde la primera clase, ¿sale? Y entonces para el autor dice que la evolución se da por dos procesos fundamentales, la adaptación y la especiación. De entrada es muy darwinista, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? a mi parecer sí lo es porque no es que no le dé la consideración a las demás fuerzas evolutivas, pero pues como que sí dejan claro que para él son los procesos más importantes. Sí lo entendí. Ajá. Yo también, ¿no? Más o menos es lo que entiendo, que para él existen solamente, bueno, no solamente, que para él los procesos más importantes en la evolución están dados por adaptación y por especiación. Yo espero que a lo largo del curso cuestionemos mucho estas dos cosas o cuestionemos si la evolución realmente está dada por selección natural en su mayoría y si todo lo que tiene que ver con evolución tiene que ver con especiación, ¿sale? Y después de la evolución se mete inmediatamente al concepto de especiación, ¿no? ¿Qué es lo que dice de la especiación? Es un proceso que origina nuevas entidades evolutivas y especies. Es el proceso en el que se originan nuevas entidades evolutivas y él dice nuevas especies. Ese es otro problema o es otro punto flaco que nosotros tenemos en la evolución, ¿no? ¿Qué es una especie?
si bien recuerdo eso, se podían dar varias definiciones para cada especie, Ajá, aunque una de las más común que usamos es organismos que se pueden reproducir entre ellos y no con otros, ¿no? ajá, el concepto biológico de Y especie, además ¿no? que tenían que dejar descendencia que fuera fértil. Ujú. Y que además la descendencia fuera fértil. Y entonces podemos cuestionar cuántos de estos o cuántas de las especies o de los organismos que nosotros vemos en la naturaleza cumplen con esa característica, ¿no? Ya hablamos en ocasiones anteriores de que a veces ocurre intercambio genético o apareamientos entre individuos que son a veces hasta de especies distintas y que están generando o que han generado en algunos casos descendencia viable, ¿sale? Entonces, eso rompería de entrada con el concepto biológico de especie. Por otro lado, aplica nada más a aquellas especies que tengan una reproducción sexual. Todas las especies que no tengan una reproducción sexual, pues no cabrían en esta definición de especie, ¿no? Entonces, hay un montón de definiciones de especie, las vamos a ver más adelante en el curso, hay un tema para eso, pero de entrada, bueno, el autor está hablando de nuevas especies. Yo preferiría quedarme con las nuevas entidades evolutivas, ¿sale? Porque eso nos da la pauta para entender que las especies además no son fijas, ¿no? Sino Profesor, que siguen una dinámica, dime. creo que hay un compañero o compañera que aún está tratando de entrar. ¿Podría checar, por favor? Sí, claro que sí, ahorita lo checamos. Este, bien. Y dice que gracias a estos dos mecanismos, la adaptación y la especiación, vemos la diversidad actual, ¿no? Bueno, no solo la actual, sino también la diversidad pasada, ¿no? Eh, en este sentido, les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que ha sido el momento histórico del planeta Tierra en el que más diversidad se ha registrado? Yo diría Cretácico. El Cretácico, ¿quién da más? No ¿Quién sería más? la actualidad, ¿Por qué? porque pues es el momento, bueno, es lo más lejos que ha llegado hasta ahora el proceso. Pues ha existido la oportunidad de que haya, o sea, no necesariamente, ¿verdad? Pero pues por decirlo de alguna manera, que ya han habido, bueno, que ya hayan más especies para ciertos entornos que antes puede que no haya habido, no sé, pero bueno, el proceso evolutivo ya lleva más tiempo que, por ejemplo, en el Cretácico, ¿no? Ajá, de entrada porque tenemos un mayor, más resultados, ¿no? Por otra parte puede haber un sesgo, porque nosotros ahora estamos aquí y podemos registrar un montón de especies y el registro fósil, como ya lo hemos comentado en distintas ocasiones, está muy fragmentado, ¿no? Entonces, hay varias situaciones. Lo que sí se cree, la idea más aceptada del momento con mayor diversidad es en la actualidad, ¿sale? Porque además los ambientes también son muy diversos, ¿no? El proceso evolutivo de muchas especies o de la diversidad en general ha pasado por distintos cambios climáticos, lo cual nos daría nos abre la posibilidad de que se hayan adaptado a distintas circunstancias de manera muy específica varios grupos o muchos grupos, ¿sale? La pregunta sigue en el aire, pero se cree que por lo pronto
este momento en el que vivimos es uno de los que, o es el que más diversidad tiene, en el que mayor diversidad presenta el planeta Tierra, ¿vale? Claro que también considerando que ya estamos en el antropoceno y la pérdida también, la tasa de extinción se ha incrementado mucho, ¿de acuerdo? Entonces, bien, de entrada el autor ya nos habla de 3 conceptos fundamentales. Por un lado, el de la evolución, sin meterse en broncas de qué es la evolución, él define a la evolución bajo 2 procesos fundamentales, la adaptación y la especiación. Y nos dice que la especiación es un proceso en el cual se originan nuevos entes evolutivos, ¿sale? Por otro lado, la adaptación nos lo menciona o nos los trata de definir como si fuera un mecanismo, ¿sale? Que siempre va a ayudar a las especies, ¿sale? O va a ayudar a las poblaciones para que su sobrevivencia y su fertilidad estén en constante aumento, en constante mejoramiento, ¿no? Este proceso de adaptación o este mecanismo del que habla el autor para resolver problemas no es un mecanismo que sea tan amistoso como parece ser con las palabras que nos dice el autor, ¿no? Porque por otro lado, este proceso adaptativo conlleva una pérdida o ¿cómo decirlo?, descartamiento de los individuos que no cumplan con ciertos estándares, ¿no? Esos individuos que no cumplen con ciertos estándares de sobrevivencia y de fertilidad, pues tienen que perecer en el camino o no tienen derecho a dejar descendencia a la siguiente generación, ¿sale? Lo cual, pues habla de ciertas como, digámoslo así, extinciones locales, ¿no? Pequeñas. Y por otro lado, la población de individuos que sí cumpla con ciertos estándares de calidad, pues va a seguir avanzando hasta un punto más alto en su adecuación, es decir, en su capacidad de sobrevivir y de dejar descendencia a la siguiente generación. ¿Cierto? Sí. Sí, Vale. ¿De qué otra forma puede mencionar? Dime. ¿No? ¿Nadie? Bueno. ¿De qué otra forma explica lo que es la adaptación el autor? Es el cambio de un organismo a establecerse a su medio ambiente. Ujú. también menciona que necesita recurrir a la genética. Ajá. Bueno, de entrada, bueno, primero, la adaptación entonces va a ser este proceso del que estamos hablando, en el cual las poblaciones van a purgarse, van a eliminar aquellos individuos que no aportan para el incremento de la fertilidad y la sobrevivencia. Y por otro lado, adaptación también va a ser aquellas características que favorezcan a las poblaciones o a las especies. ¿Sale? Y bien, para explicar esto en términos cuantitativos, entonces sí hace referencia a que necesitamos adentrarnos un poquito al menos en la genética de poblaciones. ¿Sale? Bien, entonces, ¿qué nos dice en adaptación? ¿Cómo explica la adaptación posteriormente a esto? Pues explica, o menciona la parte del modelo de la topografía adaptativa, Ajá. pues que hace referencia al bagaje genético, digamos, pues sí, es una gráfica en 3 dimensiones, donde 2 de las dimensiones representan el bagaje genético pues de las poblaciones, ¿no? Entonces, o más bien de una población. Ok, Y pero bueno, pues antes cada de eso, ¿qué dice de la adaptación? Pues primero menciona la concepción que tenía Lamarck Ajá. sobre la adaptación y pues lo definía como una tendencia innata que tenían los organismos a perfeccionarse
y si en el medio ambiente había un cambio, entonces como los organismos ya tenían esta tendencia, entonces iban a tratar de alcanzar esa perfección conforme a los cambios ambientales. Y bueno, posteriormente habla de que no fue respaldada, puesto que no tenía muchas pruebas, y entonces comienza a hablar de la propuesta que dan Darwin y Wallace acerca de esto, en donde ya mencionan algunas de las características que tiene la adaptación, como la competencia interespecífica entre las poblaciones. Ujú. Un proceso de competencia, ¿no? Entonces, la adaptación es el resultado única y exclusivamente de que ¿de qué, chicos y chicas? Pues de la competencia y adaptación, ¿no? La adaptación es resultado de ¿De la herencia? De la herencia. va implícita la herencia, pero es resultado de qué fuerza? De la selección natural. Únicamente de la selección natural, ¿sale? La adaptación va a ir siempre ligada a la selección natural. No podemos tener adaptación por otra fuerza evolutiva que no sea selección natural, ¿sale? ¿Sí queda claro? Todo el tiempo, desde el momento en el que se empezó a construir el concepto de adaptación, vino ligado a el concepto de selección natural. ¿Sale? Sí. Sí, Profesor, entonces la selección natural da a la adaptación, ¿cierto? La adaptación es resultado del efecto de la selección natural. ¿Sale? Sí. Ok. Bien. Y después entonces, ahora sí, se mete a la genética para definir en términos cuantitativos esta adaptación, ¿sale? Pero no solo en términos cuantitativos por sí misma, sino, como bien lo mencionaron ustedes, con el componente de la herencia, ¿sale? Cada vez que una adaptación o una característica favorable aparezca en una población, es necesaria que ésta sea heredable, ¿sale? Por eso entonces ahora sí hacemos referencia a la genética mendeliana, a la genética propuesta por Gregor Mendel a través de sus experimentos o de sus conteos, ¿sale? Y nos explica de manera muy sencilla lo que pasaría si cruzamos en una primera generación dos organismos homózigos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. sí, Bien. Cuando mezclamos dos organismos homózigos, obviamente homózigos con alelos diferentes, ¿el resultado cuál va a ser? Toda Todos la organismos. descendencia es Heterósigo. heterósiga. Exactamente. Toda la descendencia es heteróziga, ¿sale? Y a partir de una cruza con organismos heterózigos, entonces podemos obtener las famosísimas y multicitadas frecuencias mendelianas, ¿no? Un cuarto para los homózigos dominantes, un medio para los heterózigos y un cuarto para los organismos homózigos recesivos, ¿cierto? ¿Sí o sí. no? Sí. 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 Y entonces, ¿esa es la base de qué? Del comportamiento en las poblaciones. ¿De qué comportamiento y de qué poblaciones? De la genética de poblaciones. ¿Es la base de la genética de poblaciones? El principio de Hardy-Weinberg. Del principio de Hardy-Weinberg, ¿no? A partir de estas frecuencias mendelianas, podemos entonces plantear el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que este sería el principio o modelo nulo, a partir del cual esperaríamos que una población se comportara a través de las generaciones, sí que
Evolución. Si no ocurría evolución, es decir, si ninguna de las fuerzas evolutivas estaba actuando sobre la población. ¿Cierto? Sí. Sí, ¿Qué sigue? ¿Qué nos dice entonces después el autor? Pues va explicando cómo se van afectando, o bueno, más bien ya que explica el principio de Hardy-Weinberg, después va explicando cómo van, bueno, él menciona 4 violaciones al principio y cómo afectan cada una de ellas pues a la dinámica de la población. Ajá, muy bien. Y empieza a explicar entonces de manera pues, un poquito general lo que ocurriría si primero actuara la selección natural, ¿no? Y ahora sí, ¿qué nos dice acerca de la selección natural? ¿O qué nos dice acerca de las frecuencias cuando ocurre selección natural? Pues conforme se va, bueno, obviamente cuando hay selección, depende por supuesto de cuál sea el genotipo más favorable, pero sí se ve como hay una tendencia, ¿no? Aquí, digamos, a eliminar a ciertos fenotipos, para que bueno, teniendo que la población ya tendría más, es un fenotipo, digo, pero no un genotipo pues particularmente abundante porque es el más favorecido por la selección para esa circunstancia. Exacto. Lo que hace es formalizar las ideas darwinianas a través del principio de Hardy-Weinberg, ¿no? Y hacer conteo y hacer modelos, ¿sale? Las gráficas que se presentan en este artículo son modelos, ¿sale? Y son modelos que hasta este momento no se han cuestionado de manera clara. Es decir, si nosotros vamos a la naturaleza, seleccionamos un organismo, una especie, para analizarla en estos términos, cuando nosotros descubramos que se encuentra bajo selección, lo más probable es que las frecuencias genotípicas de esta especie a través de las generaciones se comporte como lo estamos viendo en las gráficas del artículo. ¿Sale? Eso se ha puesto a prueba muchas veces. No quiere decir que ustedes van a graficar exactamente igual, pero de manera general sí se ajusta a los modelos que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, De profesor. acuerdo. Ok. ¿Qué dice después? Se puede llegar a un equilibrio cuando una de las fuerzas evolutivas esté actuando sobre la población. Sí, se hablaba de que había ciertos equilibrios para las distribuciones de ciertas frecuencias, eh, dependiendo por supuesto de cuál fuera el genotipo, pues el genotipo favorecido, ¿no? Ajá. Es decir, que si se mantiene la selección natural en un parámetro constante a través del tiempo, podemos llegar a un equilibrio y no necesariamente se tiene que eliminar alguno de los alelos en las poblaciones, ¿sale? Aunque no esté favorecido por la selección natural, se puede mantener presente en la población. No quiere decir que se esté expresando, pero sí se mantiene ahí. Retomemos el ejemplo de, vamos a... Retomemos luego el ejemplo de, ¿ahí ven el artículo? Sí, Okay. sí, profe. Sí. Esta parte, ¿no? Cuando hacemos nuestra primera cruza entre organismos heterócigos, ¿hay o no hay probabilidad de que se mantengan
los homózigos recesivos. Sí, sí hay. Siempre hay probabilidad, ¿sale? Aunque sean muy baja frecuencia, pero se van a encontrar, aunque elimináramos a los homózigos, ¿no? A este cuarto en la proporción de la población, ¿no? Lo quitamos. De todas formas, para la siguiente generación, cabe la posibilidad de que vuelvan a producirse organismos homózigos recesivos, porque se encuentra el alelo recesivo en parejita con el alelo dominante. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener muy bajas frecuencias de nuestros alelos recesivos, pero la probabilidad siempre se mantiene constante. ¿Sale? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Debido a esto, es que, por ejemplo, pueden pasar muchas generaciones, pueden pasar muchas cosas, y de todas formas, en algún punto habrá por ejemplo, albinos. A ver, permítanme un momentito, chicos, no se me vayan. Ya, disculpen, chicos. Entonces, por esta razón, que se encuentran todavía por ahí algunos alelos recesivos, aunque no sean letales, o bueno, obviamente que no sean letales, por esa razón es que, por ejemplo, ocurren las personas, nacen personas albinas, ¿sale? Porque están los alelos ahí presentes y de pronto dos heterócigos cuando se juntan pueden dar como resultado un homózigo, ¿no? Hay una probabilidad ahí de que esto ocurra, ¿sale? Igual que con muchas otras enfermedades. A lo mejor la enfermedad no se expresa cuando está en forma heteróciga, pero sí se expresa cuando está en su forma homóziga. Si de pronto, por pura casualidad, se juntan dos personas heterócigas, habrá una proporción de chance se presente en la descendencia. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces nos habla de selección de manera un poco más tipos de selección al menos, ¿no? Y también nos habla de esta otra gráfica. No se alcanza a ver muy bien porque la fotocopia es medio mala. Este link es de la UNAM. No sé por qué no lo digitalizaron bien, pero bueno. Lo que nos representa esta gráfica es la proporción o la frecuencia de dos alelos, ¿sale? Cada una de las líneas sólidas representa un alelo. La parte media va a representar, obviamente, la mitad o el punto medio entre los dos alelos, ¿no? No importa de dónde inicies contando la frecuencia de tus alelos en la población. Lo que estamos viendo en el eje de las Y's sería nuestra primera generación, ¿sale? Entonces, imagínense que la línea superior es el alelo A mayúscula y la línea inferior el alelo A minúscula. El alelo A minúscula, el recesivo, se va a presentar en la población con una frecuencia de casi un 0.1, ¿sale? Y por tanto vamos a tener 0.9, casi todos los individuos van a tener el alelo A dominante,
¿sale? El alelo A mayúscula. Si la selección natural está actuando sobre la población de manera constante, es decir, no cambia de intensidad, entonces después de varias generaciones van a llegar a un punto de equilibrio, ¿de acuerdo? En el que vamos a tener una cantidad fija de los alelos A minúscula y una cantidad fija de los alelos A mayúscula. A mayúscula, ajá. ¿Sale? No están a la mitad. Un punto de equilibrio no quiere decir que estén exactamente en la misma proporción. Lo único que quiere decir es que a partir de cierto número de generaciones ya no van a cambiar. Se van a mantener en las mismas proporciones, aunque esté todavía más presente el alelo A mayúscula que el alelo A minúscula. ¿De acuerdo? A esto nosotros lo vamos a conocer como equilibrio estable. Estos equilibrios estables se pueden presentar tanto en poblaciones que están en el equilibrio de Hardy-Weinberg como en poblaciones que están bajo alguna de las fuerzas evolutivas. ¿Sí? Sí, Profesor. Okay. Bien. ¿Recuerdan lo que es la adecuación? ¿La qué? Adecuación. Adecuación, no. Al menos quiero recordar algo, pero me equivocaría de todas formas. Así que... Pues sería bueno, sería más bien la viabilidad de los organismos y su capacidad para reproducirse. Sería la sobrevivencia y la reproducción, ¿sale? La viabilidad es diferente. Entonces, pero decía Ajá. que era la medida de la eficacia, ¿no? Perdón. La medida de la eficacia, de la sobrevivencia y la reproducción, Ah, ¿sale? De esos dos, siempre esos dos, ¿de acuerdo? Sobrevivencia y reproducción, acuérdense. Sobrevivencia y reproducción. La viabilidad, si bien tiene que ver con la sobrevivencia, no es sinónima totalmente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, no confundir. Recuerden siempre esto. Adecuación es igual a sobrevivencia y reproducción. ¿Sale? A partir de este parámetro de adecuación, entonces empieza a explicar lo que es la topografía adaptativa. Algo que ya habíamos más o menos platicado nosotros en clase. ¿Sale? Ahorita lo volvemos a retomar. Pero de manera general lo que nos dice es que si ustedes se imaginan en un escenario paisajístico de más de 3 dimensiones, todo aquello que esté en la punta de una montaña, o sí, en un pico de alguna montaña, quiere decir que está en su pico adaptativo, ¿sale? Está en el punto máximo de adecuación de la población. ¿Sí? Sí. Los individuos o la mayoría de los individuos que representan esa población están en su mayor capacidad de sobrevivir y de dejar descendencia a la siguiente generación. ¿Sí queda claro? A mí no me quedó tan claro. O sea, se refiere a que, o sea, ¿es literal en el punto o cómo? Eso no me quedó claro. ¿Cómo que literal? O sea, me refiero a, ¿lo tengo que tomar tal cual lo dijo? O sea, que en un paisaje tridimensional, hasta arriba están los mejor adaptados o cómo, o no sé. Ajá, así tal cual. Solo recuerda que no es nada más tridimensional. De hecho, es multidimensional, porque tú tienes que considerar todas y cada una de las características que sean posibles, ¿sale? Tanto físicas, morfológicas, comportamentales, fisiológicas, como genéticas. Ajá. Entonces eso, obviamente, para nosotros es imposible graficarlo, porque nosotros solamente vemos en 3 dimensiones. Pero además, todas esas características las tienes que ver también a través del tiempo. Otra variable más que nos impide a nosotros
visualizarlo en la realidad, ¿no? Así con tantas dimensiones, ¿sale? Pero sí, si lo representáramos gráficamente y lo pudiéramos ver en tercera dimensión, supone que se asemeja a esto, a valles y montañas, ¿no? Como si estuvieras viendo de aquí a lo lejos el pico de Orizaba y el Popocatépetl, ¿no? Y entonces en términos matemáticos pones un eje de las Y's y un eje de las X, ¿no? Y si puedes poner un eje más que te profundice esta visión, ¿no? Para que puedas ver la redondez de los volcanes. Si tú pudieras tener una gráfica de ese tipo, cuando va subiendo la población, haz de cuenta que toda la población va siendo empujada por la selección natural, ¿sale? Pero se van quedando muchos en el camino de esa cuesta, ¿no? Para llegar a la punta. Los que van a lograr llegar a la punta van a ser los más aptos, los que tienen mayor adecuación, es decir, mayor capacidad de sobrevivir y mayor capacidad de dejar descendencia a la siguiente generación. Aunque lleguen unos poquitos a la punta, la población se va a reproducir, ¿no? Va a crecer, porque tiene la capacidad de seguir sobreviviendo y de seguir dejando hijos a la siguiente generación. No importa que se sature ese pico, no, eso no tiene problema aquí en este modelo. El problema viene cuando cambian las condiciones. Si las condiciones ambientales cambian, la misma selección natural que los ayudó a subir a ese pico, les va a dar ahora una patada y todos van a caer en esa cuesta, unos más rápido que otros. Aquellos que tengan la capacidad para soportar la caída van a ser nuevamente impulsados por la selección natural hacia, si estaban en el popo, ahora van a ser empujados hacia la cima de lista, ¿sale? Con nuevas características que les permitan adaptarse a una nueva condición. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Vale. Los valles van a ser aquellos sitios en los que la población baja y tiene que tomar impulso nuevamente a través de su variación genética, va a tener que ir viendo cuáles de sus variantes genéticas son aptas para llegar a uno de los picos. Y de ese se van a agarrar todos los de la población y vámonos otra vez todos juntos a ver quién llega al pico, y entonces quien llegue al pico estará estableciendo nuevas condiciones para la especie. ¿Sí les queda claro la idea de la topografía? Más adaptados son los que están en la punta, menos adaptados hasta abajo, y bueno, las inclinadas, por así decirlo, es el progreso que hacen para aumentar. Es el camino que siguen, tanto para abajo como para arriba. Ok. ¿Vale? ¿Esto es en función de cantidad de individuos en las poblaciones? No forzosamente, no necesariamente, Nadia, perdón. Pueden pasar, puede ocurrir que la población disminuya. Y como te comento, una vez que está en el pico adaptativo, vuelve a crecer. Y eso tú, a través de la genética de poblaciones, lo puedes identificar a través del tiempo, ¿no? O sea, con una fotografía actual, decir, esta población pasó por un proceso de selección natural muy intenso, y aunque ahorita es una población muy grande, en algún momento de su historia evolutiva surgió a partir de unos cuantos individuos. Eso sí lo puedes saber. ¿Sale? Ok, sí, es que es difícil separarlo por cuestiones de tamaño, o sea, piensas directamente, pues tiene que ver con la cantidad, no, pero no estamos considerando más bien otras características. Ajá. Sí, o sea, también puede ocurrir que, por ejemplo, lo que pasó en México, ¿no? Bueno, pasó a nivel global, pero, digámoslo, enfocado nada más en nuestro territorio,
durante el Mioceno más o menos, en realidad el territorio mexicano ya tuvo las condiciones más similares a las que estamos viviendo en la actualidad. Pasaron todavía una serie de cambios climáticos y lo que sea, pero en su forma macro, los desiertos ya estaban donde están ahora. Obviamente las especies, conforme va bajando la temperatura y hay un poquito más de humedad, pues invaden un poco más estos desiertos, ¿no? Pero regresan las condiciones de calor y frío, de calor y zonas secas, perdón, y entonces regresan a su sitio las especies, ¿no? Se vuelven a desplazar al sitio original. Vale, sí. Ajá. Y eso, no, los tamaños poblacionales no variaban tanto. ¿De acuerdo? Entonces, no hay dudas con la, perdón, con la topografía adaptativa. No, yo tengo una duda. Ajá. Dijo que la variabilidad es el modo para que una especie, bueno, para que una población suba desde el valle hasta el pico, ¿no? La variabilidad genética. ¿Es el único medio o mecanismo, no sé cómo decirlo? Sí, es el único. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que mencionamos ahorita, que para subir no importa el número, para bajar, indudablemente, cuando caes de un pico adaptativo, el tamaño poblacional sí va a disminuir. Va a disminuir a tal grado que si no tienes suficientes variantes, de dónde seleccionar algunos que te puedan, primero, mantener con vida como especie, se puede extinguir. ¿Sale? Es como el caso que les mencionaba de los agaves tequileros, ¿no? No tienes nada de variación. Si les cae una enfermedad que afecta a la planta, ¿qué va a pasar con todos los individuos de este agave? Pues se van a enfermar. Todos se van a morir. Porque ninguno tiene la capacidad de combatir a la enfermedad. Pero en cambio, si tuvieras una especie de agave tequilero que tiene un montón de variación genética, aunque la población se va a ver afectada, habrá unos pocos, que sí tengan la capacidad de enfrentar la enfermedad por alguna cuestión genética, la que tú quieras. ¿Sale? Y entonces, esos poquitos que sobrevivan, sí van a ser ayudados por la selección natural para volver a subir a un pico adaptativo. Está bien. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno. ¿Dudas hasta aquí? No, no por el momento. Ok. Bueno, entonces ya más o menos quedó clara la topografía adaptativa, ¿no? Es una idea, la verdad es que bastante interesante y muy creativa. Y viéndola ya en términos gráficos, sí explica, sí tiene mucho sentido, ¿no? Bien. Después el autor nos habla de la... Dime. Antes de llegar a mutación, le quería preguntar si vamos a ver en el curso sacar coeficientes de selección, cómo obtenerlo. Sí, es muy sencillo, pero sí, lo vamos a hacer. Cuando veamos selección lo vamos a hacer. Es muy sencillo obtener tanto coeficientes de selección como la adecuación. Muy, muy sencillo. ¿Vale? Vale, gracias. Ok. Bien, entonces, ya entraríamos, ya que el autor nos explicó lo que en términos darwinianos es la evolución, ¿no? Que es la selección natural. Entonces, ahora sí, debemos entender de dónde surgen las variantes que van a apoyar a la selección natural, ¿sale? Y una de estas fuerzas será la mutación, ¿vale? La mutación también es considerada una fuerza evolutiva. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda qué dijimos que eran las fuerzas evolutivas?
Son aquellas que permiten que haya ya una variación a nivel genético. Bueno, en nuestro contexto de microevolución, haya un nuevo cambio respecto al gen, ¿no? Más o menos. Artificio del cambio. Ajá, que a ver, en términos un poco más mundanos. Pues es lo que permite que haya variación en el genoma. Más o menos, más o menos. A ver, ¿quién más? Pues en general, o sea, todas las fuerzas evolutivas serían aquellas que producen, bueno, esos agentes que producen el cambio en los seres vivos en las generaciones, ¿no? Ajá, ya están mencionando más componentes de lo que sería una fuerza evolutiva. Ya habíamos tratado de definir lo que era la evolución, ¿no? Y habíamos dicho que eran, en términos de microevolución, es cambios en las frecuencias alélicas a través del tiempo, y lo habíamos puesto esto del tiempo entre paréntesis, a través de las generaciones, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para que la evolución actúe, debe haber ciertas condiciones. Algunas de estas condiciones las vamos a conocer como fuerzas evolutivas. Profesor, entonces puede decir su definición de fuerza evolutiva una vez más. A eso vamos. Para que se cumplan esta evolución, debe haber ciertas condiciones. Estas condiciones las vamos a conocer como fuerza evolutiva. Para tener de manera precisa y clara una definición de fuerza evolutiva, vamos a delimitarla de la siguiente forma. Será una fuerza evolutiva toda aquella que provoque cambios en las frecuencias alélicas a través del tiempo, es decir, a través de las generaciones. ¿Sale? Sí. Sale. La mutación provoca cambios en las frecuencias alélicas o tendrá la capacidad de provocar algún cambio en las frecuencias alélicas. ¿Se acuerdan de los principios de Hardy-Weinberg, de los supuestos del Sí, equilibrio? profesor, la mutación sí puede provocar eso. La mutación puede provocar eso, ¿sale? Por tanto, es una fuerza evolutiva. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí. Esta fuerza evolutiva va a ser la gasolina de la evolución. ¿A qué nos referimos con que va a ser la gasolina de la evolución? Si no hay mutación, quiere decir que no surgen nuevas variantes. ¿Sale? La mutación va a ser la fuerza primaria de la evolución, es decir, aquella que produzca nuevas variantes. No habrá otra fuerza evolutiva que produzca variantes. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Sale. Va a ser la fuente primaria de la variación. Acuérdense de eso siempre. La mutación es la fuente primaria de la variación. ¿Sale? Sí. Tiene la mutación, la fuerza para provocar adaptaciones, provocar cambios en la adecuación. Por sí misma no. Por sí misma no. ¿Por qué? Porque, o sea, solamente son cambios aleatorios que no necesariamente pueden, o sea, no representan como tal, digo, algunos sí, por supuesto, ¿no? Pero en general, la mayoría no representan como tal una ventaja o una desventaja si solitos. Necesitan un contexto ambiental mediante el cual va a actuar la selección natural para que ahí sí ya puedan representar una ventaja o desventaja adaptativa. Exactamente. La mutación por sí misma, lo único que va a hacer es generar nuevas variantes. La mutación dice, voy a generar una nueva variante de este alelo, ¿no? O de este gen. Voy a hacer otra forma y otra forma y otra forma, ¿no?
Si son útiles en términos biológicos, a mí no me interesa. A mí mutación no me interesa. Yo solamente estoy generando nuevas variantes. Eso lo va a determinar la selección natural. Ella va a ser la que va a discernir entre los más aptos y los menos aptos para sobrevivir a la siguiente generación. Por lo pronto, yo voy a seguir haciendo más mutantes, ¿no? Y es un trabajo constante, ¿sale? Acuérdense que hay muchos tipos de mutaciones, ¿no? Desde un solo cambio en un par de bases hasta un cambio grandísimo en el cromosoma, ¿no? Una sustitución completa o incluso zonas del cromosoma que se voltean por completo y se hacen reversibles de alguna forma, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. Entonces, las implicaciones evolutivas que tengan la mutación estarán dadas por la selección natural en primer lugar, ¿no? Pero también pueden mantenerse en las poblaciones a través de otras fuerzas evolutivas, particularmente la deriva genética. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro o no? Sí. Vale. A ver, permítame un segundo y... Ok. Les voy a compartir ahí está. Permítanme, chicos. Vamos a... ¿Ahí ven mi presentación? Sí. Ok. Sí. Bien. Sí. Vamos a identificar a las mutaciones como alteraciones en la secuencia de ADN, ¿no? ¿Sale? Esa va a ser la forma más sencilla en la que podamos definir una mutación. Normalmente, la mutación está actuando en el ADN todo el tiempo. Y muchas de estas mutaciones nosotros no las detectamos, no solamente nosotros. La misma selección natural no va a detectar estas mutaciones. ¿Por qué? Porque no afectan a los organismos ni para bien ni para mal. Entonces la selección natural los va a dejar pasar y van a seguir pasando de una generación a otra. ¿Sale? ¿En qué momento la selección natural va a identificar una mutación? Cuando ésta sea ventajosa o desventajosa. ¿De acuerdo? Y este tipo de mutaciones las podemos ver, como les había comentado, desde el cambio en un par de bases hasta cambios realmente macros, ¿no? ¿Qué causan la mutación? Pues tenemos diferentes factores. Dime. A ver, tu seriedad positiva, estaba copiando. Disculpe la molestia. No, está bien. Gracias. Solo me faltaba una oración. Ok. ¿Qué causa la mutación? Pues diferentes factores, ¿no? Desde factores propios de la maquinaria celular, ¿no? Hasta la naturaleza misma del genoma, ¿no? Acuérdense que hay elementos en el genoma que se conocen como DNA saltarines, ¿no? Que pueden ser inserciones por secuencias transponibles o pueden en algunos organismos estar los plásmidos, ¿no? O pueden ocurrir rupturas físicas del cromosoma y que se van pegando o se van tratando de sustituir esas zonas para corregir estos errores. Muchas mutaciones, sobre todo hablando ya de inserciones de elementos transponibles, rupturas físicas de los cromosomas o inclusive sustitución de los cromosomas unos por otros o de lesión de cromosomas, tienen implicaciones fatales, ¿no? Pero si un organismo logra sobrevivir a estos eventos y más allá todavía deja herencia para la siguiente generación, entonces esa mutación tiene la posibilidad de mantenerse en la especie, ¿no? A través del tiempo. También podemos encontrar fallas durante la meiosis, ¿sale?
Habrá también elementos que causen mutaciones en los organismos de manera un tanto artificial, ¿no? Conocemos algunos, ¿no? Como el etilmetano, los rayos UV, los rayos X y rayos gamma, en fin, que tienen, conocemos perfectamente el efecto que tienen en las secuencias de ADN o en las cadenas de ADN. ¿Sale? Este es un ejemplo que a mí me gusta abordar, en el que podemos observar cómo entendemos que la mutación es un trabajo constante, ¿no? Por algo se pueden determinar tasas de mutación, ¿no? Eso en genética no sé si lo vieron, que podemos obtener la tasa de mutación de un organismo, ¿no? A través del tiempo, a través de las generaciones y decir que es una tasa constante, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando le agregamos algún alergeno, algún mutágeno, perdón? Entonces, esta tasa de mutación se incrementa, ¿no? Aquí tenemos el experimento que hacen con Escherichia coli, como hay una tasa de mutación constante, se va manteniendo en el tiempo más o menos constante, pero al momento en el que se le adhiere cafeína al medio de cultivo, vean cómo se dispara la mutación, ¿no? La tasa de mutación se incrementa dramáticamente, ¿sale? Esto es lo que pasa cuando metemos agentes mutágenos, ¿no? Un proceso que es azaroso y que es constante cambia y deja de ser tan azaroso y además deja de ser constante para acelerarse. ¿De acuerdo? Todos todo el tiempo estamos sufriendo mutaciones o gozando mutaciones, o a lo mejor ni las sentimos y ahí están, pero están pasando, ¿sale? ¿Cuándo es importante una mutación? ¿Cuándo creen que es importante una mutación en términos evolutivos? Cuando tiene una afectación fenotípica diferencial. ¿En quién? En la especie afectada. Ah, no, perdón, adelante. Ah, tú primero. Bueno, cuando es diferencial para la supervivencia de los individuos respecto a la característica que está afectando. A ver, entonces, ¿qué pasa si yo tengo una mutación ahorita, ¿no? Me detectan una mutación en el hígado que me está haciendo desventajosa, que me va a provocar un mal funcionamiento del hígado. En términos evolutivos, ¿qué importa que yo tenga esa mutación? Importa que si su herencia obtiene esa mutación, también tendrán esos mismos problemas. Exactamente. Será importante en tanto esa mutación sea heredable. Si no es heredable, ya yo me muero con mi problema y se acabó el problema. En términos evolutivos, no, aquí no pasó nada. ¿Sale? Por tanto, esa mutación, ¿en dónde se tiene que ubicar? ¿En qué células? En los gametos. Exactamente, en los gametos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Sí, pero Entonces, vamos a tener distintos tipos de mutación. Vamos a tener mutaciones puntuales, vamos a tener mutaciones por recombinación, vamos a tener mutaciones por elementos transponibles, los que les decía, poliploidías, que son bien comunes en plantas, ¿no? Y vamos a tener lo que les mencionaba también anteriormente como rearreglos cromosómicos. Cada uno de estos se ha visto el efecto a través del tiempo en algunas especies, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las mutaciones puntuales? A ver, ¿quién se acuerda de sus clases de genética? Cuando solo hay En este tipo de cambios, o de ¿sale? Aquellos que produzcan un cambio en el marco de lectura y aquellos que no provoquen un cambio en el marco de lectura. ¿Todos sabemos lo que es el marco de lectura? Sí. Sí. Ok. Sí. Bien. Entonces, las que no van a provocar cambios en los marcos de lectura van a ser las transiciones y transversiones. ¿Sale?
Normalmente estas que no cambien, que no produzcan cambios en el marco de lectura, son aquellas que vamos a conocer como mutaciones neutrales o neutras o silentes, ¿sale? Pueden ser transiciones y pueden ser transversiones. No van a provocar absolutamente nada. La selección natural no las va a detectar y las va a dejar pasar. Bueno, a menos de que cambien un aminoácido importante. A menos que cambien en un aminoácido importante. ¿Sale? Las otras serán las que sí cambien el marco de lectura. Están las inserciones y están las deleciones. La inserción es aquella en donde se inserta una base que no estaba. Y eso lo que provoca es que la secuencia aumente en esa cantidad. Si mi secuencia era de 100 pares de bases para un gen, se va a insertar una nueva base nitrogenada y entonces ahora no va a medir 100, va a medir 101, ¿sale? Por el contrario, se puede eliminar una base nitrogenada y entonces vamos a tener una deleción. Si antes medía 100, ahora va a medir 99. Estos generalmente provocan cambios en los marcos de lectura y muchas veces estas mutaciones son eliminadas por la selección natural. ¿De acuerdo? Y bueno, ya tenemos el ejemplo claro de lo que es el código genético, ¿no? Que no es tan universal como creemos, pero mantiene muchas similitudes. Va a ser aquella mutación puntual sinónima cuando no afecta la lectura de codones y por ende la expresión del aminoácido, ¿sale? Es decir, tenemos varias combinaciones que dan como resultado el mismo aminoácido, ¿sale? Estas van a ser sinónimas, estas van a ser neutrales, ¿sale? Las mutaciones no sinónimas van a ser aquellas que sí afecten la expresión del aminoácido. Por ejemplo, si yo cambio acá en el UGU, me da una cisteína y UGC, pero si yo cambio estas dos, en vez de estas dos, pongo una adenina o una guanina, la expresión del aminoácido es diferente. Por un lado me puede dar una señal de stop, ¿no? De que se detenga la replicación o que se detenga la traducción, o me puede dar como resultado un aminoácido distinto. ¿Tiene esto alguna implicación biológica evolutiva? Sí, grave, no sé si grave, pero muy grande sí, ¿sale? Por ejemplo, ahí, ¿dónde está? Pero me deje, les pongo, aquí tengo el ejemplo. No sé por qué siempre se... A ver. A ver, ¿sí lo ven la diapositiva? Sí. Ok. ¿Saben de qué se trata este gen, el FOXP2? ¿Nadie lo ha escuchado? No, pero al menos ahí dice en el título que está involucrado en el lenguaje. ¿Qué tan involucrado estará en el lenguaje? ¿Qué tan importante será este gen para el lenguaje? Pues si se mantiene desde el ratón hasta los primates, debería tener cierta importancia para ser conservado. Ok. Entonces, ¿los ratones creen que puedan hablar? Pueden comunicarse. Pero no tienen un lenguaje articulado, ¿cierto? Cierto. Que es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Lenguaje y discursivo, ¿no? O lenguaje articulado. ¿Sale? En efecto, el gen se mantiene presente en muchas especies de mamíferos, ¿sale? Y en algunas o varias especies de invertebrados hasta donde yo tengo conocimiento.
¿cuál es la importancia de este gen? Así tal cual como lo conocemos, se le conoce también como el gen del habla, ¿sale? Fue muy importante en la evolución humana por obvias razones. Sin este gen, no podríamos hablar, pero no solo eso, sino que además no podríamos entender lo que yo estoy escribiendo aquí. Es decir, ustedes no podrían descifrar todo lo que están viendo en pantalla. No tendrían la capacidad de entender ni siquiera un dibujo. ¿Sale? Este gen a la especie humana le confirió la capacidad de lo que conocemos como memoria extrasensorial o extracorporal. Más bien, perdón, extracorporal. ¿Cuál sería la memoria extracorporal? Abstracción. El poder de abstracción, pero además de proyectarlo, ¿no? Es decir, de pintar, de escribir y de entenderlo, ¿no? Sin eso, nosotros no podríamos, porque nuestra capacidad de aprendizaje y de memoria es limitado, pero sin sin estas dos capacidades de entender y de proyectar lo que estamos pensando, no podríamos escribir, no tendríamos libros, no existiría esa otra parte de la memoria. ¿Sale? Entonces, fue básico, fue fundamental para la evolución humana este gen, ¿de acuerdo? Bien. ¿Memoria qué dijo? Perdón. Extracorporal. Extracorporal. O extrasomática, le dicen algunos autores. Bien. Cuando se tenía también esta discusión entre si los neandertales podían o no hablar, tenían la misma capacidad que la especie considerada únicamente hasta ese entonces humana, se basaban en que nunca habían encontrado los mismos huesos que nos permiten a nosotros articular las palabras, ¿sale? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos una estructura en la garganta que nos ayuda a hablar, pero esta estructura no es de hueso, no es ósea, es cartilaginosa. Entonces es muy complicado que se fosilice. Y entonces, obviamente, en los fósiles neandertales no se hallaba esa estructura. Pero cuando se hizo ya el análisis genético, que precisamente estuvo a cargo de este autor que está aquí, Svante Pavo, descubrió que también ellos tenían este gen y que lo tenían muy similar, en una forma muy similar a la que se encuentra en la actualidad en la especie humana. Por tanto, al parecer ellos también tenían una capacidad de lenguaje que no sabemos si desarrollaron. Lo que sí sabemos es que también hacían ritos funerarios y tenían ya ciertos elementos culturales, lo cual nuevamente nos remite a esta memoria extrasomática o extracorporal. ¿Sale? Bien. Cuando se hace el análisis de únicamente este gen respecto de varios grupos, ¿no? En este caso se comparó al humano con los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, el mono rhesus, que ya es más lejano, y los ratones. ¿Sale? Se encontraron únicamente 3 diferencias, o sea, 3 aminoácidos distintos entre los humanos y el ratón, ¿de acuerdo? Solo 3 aminoácidos de diferencia. Y cuando se hace esta comparación con las especies vivas más cercanas a la especie humana, solamente se encontraron 2 cambios, ¿sí? Las demás variantes de este gen dentro de la especie humana, cuando son negativas, las personas tienen problemas para hablar y tienen problemas para entender lo que se les dice. ¿Sale? Así de grave o así de complicado puede ser un solo cambio en un aminoácido, ¿eh? Porque aquí estamos a diferencia de 2, con los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. Y si ustedes lo recuerdan o si lo han visto, estos 3, estas 3 especies, ¿no? Tienen la capacidad de comunicarse también.
inclusive pueden aprender lenguaje de señas. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Pero dos aminoácidos los separan de nosotros para poder hablar. Sí tienen la capacidad de crear un lenguaje o de entender un lenguaje, pero no tienen la capacidad de articularlo y tienen obviamente muchas limitantes. ¿Sale? Entonces, así de grave o así de ese tipo de implicaciones puede tener una mutación, ¿no? Cuando no es una mutación sinónima. ¿Mande? que es impresionante. Sí, porque además esto tuvo como consecuencia no solo el cambio genético, sino toda una serie de cambios modulares, es decir, cambió tanto la forma o la estructura del cerebro, el tamaño y la estructura de nuestro cerebro, ¿no? Y con eso tuvo que haber una proyección facial distinta a la de los demás homínidos y un cambio en la postura completa, desde la cintura escapular hasta la cintura pélvica, para que, por ejemplo, el hueso de la última vértebra, el atlas, se pudiera insertar en, en el cráneo, ¿no? Si ustedes se fijan, la inserción craneal de la columna vertebral en los demás homínidos vivos es por detrás, mientras que a nosotros es por debajo. ¿Sale? Entonces tuvo que haber todos esos cambios para que pudiéramos nosotros adaptarnos justamente a poder desarrollar este lenguaje, la cultura y la postura bípeda, ¿no? Y también con eso trajo cambio en la dieta, ¿no? Y todo eso, todas esas cosas fueron las que provocaron el camino evolutivo que nosotros seguimos, ¿sale? Entonces son cambios tan complicados que no sabemos bien cómo surgieron, ¿no? Lo que sí sabemos es que en este caso la mutación y la selección natural tuvieron que ir de la mano para que el camino se completara de esta manera, ¿sale? Y en muy poco tiempo. De la divergencia entre los chimpancés y los humanos es entre 4.6 y 6.2 millones de años. Y coincide este rango, se obtuvo a partir de de este estudio, a partir de un cálculo por reloj molecular, pero este rango de edad coincide con el registro fósil conocido hasta el momento. ¿Sale? Entonces, la mutación sí es importante, tiene que ver con la naturaleza, ¿no? De esta misma. Es decir, puede estar ocurriendo, está ocurriendo constantemente, pero va a ser azarosa, ¿no? Hasta el momento en el que la mutación sea detectada por la selección natural como ventajosa o desventajosa, es cuando va a tomar relevancia en la historia evolutiva de una especie. ¿De acuerdo? Bien, la otra mutación que yo les hablaba puede ocurrir por recombinación, por ejemplo, en la conversión génica, ¿no? Cuando hay un proceso de reparación de en los cromosomas, pues en los cromosomas o en los loci que se están heredando, de repente puede ocurrir algún error. Si este error es detectado, ¿sí? Se dañó el locus de uno de los cromosomas, entonces tenemos la maquinaria para resarcir ese daño. Pero, ¿dónde vamos a tomar el molde para reparar esto? Pues ni modo, lo vamos a tener que tomar del cromosoma homólogo, ¿sale? Y entonces, si yo iba a ser un organismo heterózigo, voy a ser al final, por pura conversión génica, un organismo homózigo. ¿Sale? ¿De acuerdo? Ok. Esto puede cambiar a la larga también las frecuencias alélicas. ¿Sale?
o puede, en un estudio, si nosotros hacemos un estudio de alguna población natural, también nos podría confundir o se podría confundir con un fenómeno endogámico, cuando no fue así, cuando en realidad fue una reparación. ¿Sale? Entonces se debe tener cuidado y se debe tener presente que la mutación puede actuar también de esta manera. También tenemos otros, como decirlo, defectos, ¿no? Cuando se están apareando los cromosomas, normalmente lo que tiene que ocurrir es que se aparen en las zonas homólogas, ¿sale? Se recombinen en las zonas homólogas, lo rojo con lo rojo y lo verde con lo verde. Pero si hay un desplazamiento sin querer, ¿no? O si por puro error, por puro azar de los cromosomas, y las zonas que iban a ser homólogas no son las que se están apareando, entonces se corta el cromosoma y puede quedar uno más largo y otro más corto, ¿no? Normalmente lo que ocurre aquí es que la zona que se iba a recombinar queda inhábil, ¿no? Se dice que queda inhábil, ¿no? Se forman pseudogenes o se forman genes con copias múltiples que no se pueden codificar. Pero se ha visto que si estas se mantienen, posteriormente se pueden formar cosas más complejas, ¿no? Como les mencionaba, sobre todo en plantas, o que incluso si no eran funcionales y por alguna razón aquellas zonas que sí llevaron a cabo una recombinación normal son afectadas, entonces se puede tomar la información también de aquí, ¿sale? De las copias que quedaron ahí duplicadas o que incrementaron el tamaño del cromosoma. En mamíferos o en animales en general, es más complicado que la progenie lleve consigo esto, pero no es descartable, ¿sale? Acuérdense que además el número de cromosomas puede variar entre especies. Esto lo podemos detectar a través de la sintenia. La sintenia va a ser el orden de la información genética en el genoma o en los cromosomas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a comparar a 6 parásitos, ¿no? Nosotros esperaríamos que hacer 6 especies del mismo género tuvieran el mismo orden, ¿no? Que tuvieran el mismo orden de la información en sus cromosomas. Pero vemos que no es así. Cada color que se está viendo en la gráfica representa un locus, ¿no? Esperaríamos que el locus rojo estuviera siempre al inicio. Vemos que para las primeras 3 especies así es, pero estas líneas que parece que conectaran con otra cosa son información que se fue desplazando a otras zonas del genoma o que se encuentra en otras zonas del genoma en las especies hermanas, ¿sale? Tanto así que a partir de la especie 3, la 4, 5 y 6, esta que debería ser la zona 1, se fue desplazando en otras zonas de sus genomas o de sus cromosomas, ¿sale? Y se hace un revoltijo, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí, de la especie 3 en adelante, si se fijan, aquí se volteó la información, ¿sale? Entonces, está más o menos en la misma zona, pero está en el sentido contrario, ¿no? Si iba para acá, en las 3 últimas va al revés, como si fuera hacia atrás, ¿no? Y aún así, siguen siendo funcionales las especies y siguen dejando descendencia a la siguiente generación, ¿sale? Y no solo eso, parece que tienen cierta especificidad con sus hospederos, ¿sale? ¿Sí queda claro? Está súper loco ese diagrama. Sí, está chido, la verdad que es bien útil. Es complicado porque tienes que ir descifrando todo el genoma, o por lo menos el cromosoma, y lo tienes que ir comparando. Esto nos confunde mucho porque lo que tú siempre tienes que comparar son cuestiones homólogas. A veces crees que no son homólogos porque no coinciden, no te va a coincidir si tú quieres alinear estas zonas, sobre todo las que se invirtieron, con las zonas que están, digamos, conservadas, ¿no?
lo vas a ver al revés y jamás va a empatar. Entonces tienes que hacer un trabajo, pues sí, pesado, sobre todo de bioinformática, para descubrir esto, ¿sale? Y darle sentido. Sí, ¿De justo. acuerdo? Ajá. Vale. ¿Qué otra implicación tiene? Por ejemplo, ahora últimamente se le ha dado mucho peso aquí en la universidad a los temas de la domesticación en varias de las especies que son parte de nuestra milpa tradicional, ¿no? Una de ellas, pues, son los frijoles. Los frijoles, el frijol silvestre como tal, el frijol nativo, el original, es tóxico, es muy tóxico, ¿no? Tuvo que pasar una historia de domesticación muy interesante que se trata de descifrar con información biológica y con información arqueológica. Y está chistoso porque es pura selección artificial, ¿no? Tú consumes un frijol que ves que lo consumen otras especies, ¿no? De animales y no se mueren. Obviamente en ese momento pues no sabías si no se morían porque tenían una resistencia a la toxicidad de los frijoles o si era una planta realmente comestible, ¿no? Pero se van seleccionando aquellas cepas que son más tranquis, ¿no? Que no te provocan una reacción tan fuerte a tu organismo, ¿no? Hasta llegar a esto, ¿no? Va seleccionando aquellas que sean más grandes, aquellas que sepan bien o que no sepan tan feas, ¿no? Y aquellas que además no sean tan agresivas con mi organismo. Esas tres características parece que es en las que se estaban fijando los primeros habitantes del continente para ir seleccionando a las líneas, ¿no? de frijolitos. Posteriormente, bueno, llegamos a esto y todavía hay más, ¿no? Todavía hay más variedades de frijol en México que no están representadas aquí en esta fotografía. Pero revisemos el diagrama. Este diagrama que estamos viendo aquí es circular, es lo mismo que estábamos viendo con los parásitos. Las líneas grises nos están diciendo cómo brincaron o cómo se fue moviendo la información genética de un lado a otro por un proceso de domesticación, ¿sale? Que tiene que ver con eventos mutacionales a final de cuentas, ¿sale? Estamos seleccionando características que vemos en algunos individuos de estas poblaciones y las vamos a hacer que pasen de una generación a otra, ¿no? Algo parecido a lo que estaba haciendo Mendel, pero con un objetivo totalmente humano, ¿no? Antropocéntrico, ¿sale? Tal vez la mutación que provocaba que el frijolito fuera menos agresivo con los humanos es una mutación recesiva, ¿no? O una mutación que en términos naturales o en términos de selección natural no era favorecida porque era más fácil de comer. Pero bueno, a nosotros nos favorecía y entonces en términos de la selección artificial, pues le vamos sacando jugo a esas características y bueno, se hizo ya un relajo, ¿no? Si ustedes quieren ver o comparar los frijolitos nativos, ¿no? Los silvestres con los frijolitos ya que se utilizan ahora en cultivos, pues esto es lo que van a encontrar, estas diferencias tan grandes, ¿sale? Cómo se ha ido moviendo la información genética a lo largo del genoma, ¿sale? No, es súper impresionante, no solo con el frijol, con maíz, todas las frutas. Así es, las calabazas, por acá aquí está el maíz, ¿sale? No, es impresionante la domesticación del plátano. Sí, y aquellas, por ejemplo, cuando no quieren que haya semilla, ¿no? Que fue algo parecido con lo del plátano. No, ahora con los limones, ¿no? Melones. Ajá, aunque ahora ya se utilizan otras técnicas, ¿no? Más de transgénicos, pero sí es un tratamiento similar. De hecho, esto pues, se basa en esa teoría, ¿no? Esto que ellos hacían sin saberlo, tiene que ver con los principios que se utilizan para los organismos transgénicos.
En realidad lo que estamos haciendo es aprovechar parte de su genoma que tiene la capacidad o tiene la plasticidad para moverse, ¿no? Los elementos transponibles es eso, secuencias, zonas del genoma que te ayudan a mover toda esa información de un lado a otro, ¿sale? Y las plantas tienen una capacidad impresionante de aguantar poliploidías, de aguantar copias y copias de genes, pseudocopias, pseudogenes, familias génicas, y este es el resultado, justamente. Entonces, al final, el proceso de domesticación es esto, aprovechar elementos que tienes en el genoma, que son muy flexibles, y estar jugando con ellos, ¿sale? El maíz chiquito, el teocintle, el ancestro del maíz, no da una mazorca pues casi que del tamaño del pulgar, ¿sale? Y es una mazorca completamente insípida y con granos muy pequeños que cuando tú vas pasando junto a ellos no ves más que un pasto cochino ahí que te está haciendo mella, ¿no? En tu cultivo o en la carretera. Es un pasto, es una ruderal ahí cualquiera, ¿no? A diferencia de los cultivos que vemos ahora del maíz, ¿no? Que ya son cosas que nos pasan en estatura por mucho y que puedes tenerlo en diferentes colores y en diferentes variedades y para el pozole y para el maíz palomero y todas estas cosas, ¿no? Entonces el maíz y el frijol y la calabaza pasaron por procesos muy similares, aprovechando justamente esto, ¿no? Elementos transponibles. No les traje ya, bueno, no les puse aquí el otro que me gusta mucho, que es el de la calabaza, en donde encontramos, ahí sí me tocó a mí trabajar un ratito con unas de estas secuencias, unos marcadores que estaban diseñados para varias plantas que tenían que ver con el género, con los cucurbitas, eran diseñados para cloroplasto. Cuando nosotros hicimos el PCR con esos marcadores, obtuvimos un marcador distinto, una secuencia distinta a los cloroplastos. Y cuando se empezó a analizar, ya no me quedé mucho en eso, quienes lo hicieron después descubrieron que esas secuencias tenían elementos de la mitocondria y del cloroplasto. Era información que estaba ahí en el genoma de la curvita de las calabazas, solamente en unas variedades de las calabazas, no en todas, y que era un evento de recombinación entre la mitocondria y el cloroplasto, ¿sale? Entonces, también eso de que los organelos no recombinaban, no podían recombinar, muchas veces puede ser una excepción que se rompa, ¿no? Una regla que se rompa, perdón, por excepción, ¿sale? En este caso así ocurrió. Entonces no les quedó de otra más que llamarle al marcador como el mitoplasto. Había algo raro ahí que no sabían que había pasado y entonces ahora el trabajo, que creo que ese sí ya al final lo publicaron, era saber en qué parte de la historia evolutiva de la calabaza había ocurrido un evento mutacional tan grande que no tuviera una consecuencia fatal para la especie y que lejos de tener una consecuencia fatal para la especie, le ayudara a mantenerse en condiciones pues distintas, ¿no? Porque la domesticación fueron experimentos tras experimentos, pero sí iba quedando en la ruta que seguían los recolectores, se iba quedando, ¿no? El cultivo. Y para que siguieras usando esas semillas, quiere decir que tenían que sobrevivir en otra tierra, en otras condiciones, ¿no? Entonces, sí es impresionante. La mutación, como les comentaba, es es constante, es un fenómeno constante en las especies y puede tener, de acuerdo al tamaño de la mutación, ¿no? Desde un cambio en el par de base hasta los cromosomas, como estamos viendo aquí, puede tener diferentes implicaciones. ¿Sale? Vamos a ver otro aspecto de la mutación rápido, porque si no se nos va a acabar el tiempo y no vamos a terminar. Vale, profe. Bueno, también recuerden que la mutación,
puede ocurrir también en la transferencia horizontal de genes. Otro de los eventos que es súper complicado que pase y que, que cuando ocurre y cuando esa información se va quedando de generación en generación, puede también ser muy importante, ¿no? Y de eso sí tenemos conocimiento de muchas cosas, ¿no? Bien, ¿cómo vamos nosotros a determinar una tasa de mutación? Porque ya les dije que la mutación está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Pero yo se los digo y ustedes pueden o no creerlo, ¿sale? Lo importante es que veamos cómo se comporta a través de las generaciones. Como ya dijimos, lo más importante es que sea heredable, ¿no? Entonces, para que nosotros determinemos la tasa de mutación o el tiempo en el que están ocurriendo las mutaciones, debemos considerar justamente el tiempo, las generaciones. No podemos considerarlo a través de los años porque las especies no se manejan así, ¿sale? La reproducción de las especies tampoco depende en todas de un proceso anual. Hay especies que se están reproduciendo constantemente en cuestión de días, ¿no? Y otras que pasan años y quién sabe cuándo se reproduzcan. Y otras hasta por tiempos. Sí, también. Bien, entonces, podemos determinar una tasa de mutación a través de estas 4 formas. Podemos tomar el número de mutaciones que ocurren por millones de años, ¿sale? Podemos determinar el número de mutaciones por generación. Podemos determinar el número de mutaciones por gameta por generación. Y ahora tenemos la capacidad incluso de saber cuántas mutaciones ocurren por sitio por generación. ¿Cuáles de estas se consideran más certeras? Las últimas 2, ¿sale? ¿Por qué? Porque saber mutaciones por millones de años implica hacer un análisis entre especies, ¿de acuerdo? Algo como lo que les mostré con el gen del habla. Tenemos que analizar las diferentes especies y a través de esa información, de esas secuencias, determinar a través de un modelo matemático cómo han ocurrido esos cambios. Pero si se fijan, son rangos muy grandes, ¿no? Hablar de 4.2 millones a 6.4 millones de años es mucho tiempo, ¿no? No podemos decir que una mutación está ocurriendo cada determinados millones de años, no es tan precisa, ¿no? Si nosotros quisiéramos obtener el número de mutaciones por generación, lo tendríamos que hacer para aquellas especies que nosotros nos dé tiempo de estar revisando cada generación, ¿no? Caso de los ratones, la mosca drosófila, Arabidopsis, pececitos, bacterias, ¿no? Pero jamás vamos a poder determinar cuántas mutaciones por generación están ocurriendo en los elefantes o en las tortugas, ¿no? Bien, lo que sí podemos hacer, y está muy a nuestra mano, es contar el número de mutaciones que aparecen por cada gameta que podamos nosotros analizar por cada generación. A lo mejor nada más tenemos 3 o 4 generaciones de algún organismo, pero tenemos miles de gametas, ¿no? Y entonces ahí sí podemos decir con mayor certeza, con un mayor número de muestra, que las mutaciones están ocurriendo en determinada tasa, ¿no? Y lo mismo cuando revisamos por secuencias, por sitio, por cada una de estas generaciones, ¿sale? Bien. ¿Qué es lo que se hace? Tal cual lo que tenemos que hacer es contar cuántos mutantes están apareciendo en la población o en el stock o en la cohorte que yo estoy revisando, ¿sale? Si lo puedo hacer en laboratorio, pues está bastante bien. Si no, pues en la naturaleza determinando las generaciones y definiendo, delimitando cada una respecto de la otra, ¿no? Recordando que no contamos en la naturaleza con generaciones discretas. Este es uno de los ejemplos que más me gusta a mí porque nos permite entender perfectamente bien qué está pasando con la mutación. Todos hemos visto alguna vez estos ratoncitos en los laboratorios, ¿no? Todos estos son, entre comillas, cepas puras, ¿no? Que es lo que se utiliza normalmente para experimentar en genética. Vamos a tener aquí 5 cepas, ¿sale? Nosotros ya conocemos los genotipos de estas cepas, ¿de acuerdo?
Para determinar la tasa de mutación de cada una de estas cepas, contaron el número de gametas que pudieron, ¿sale? Por ejemplo, para la cepa Guti, contaron nada más y nada menos que 67,395 gametas, ¿sale? Para que solamente encontraran 3 mutaciones. En sí, la tasa de mutación no es más que dividir 3 entre 67,395 y este es el resultado, 44.5 por 10 a la menos 6, ¿no? Es decir, que tendríamos que recorrer el 0 6 veces para acá y ponerle el punto. ¿Sí? Este fue el menor conteo que hicieron. Imagínense, ¿no? Para encontrar en las otras cepas, tuvieron que contar 100,000, 900,000, 800,000, pero bueno, se tienen a la mano las gametas, ¿no? Y si se fijan, las tasas de mutación son relativamente bajas. Todo esto es por 10 a menos 6, ¿sale? Obviamente podemos obtener un número de mutaciones promedio o una tasa promedio, ¿no? Que igualmente sigue siendo muy, muy baja, ¿no? 11.2 por 10 a la menos 6. Normalmente la mutación va a ocurrir hacia una dirección, ¿no? Constantemente va a haber un cambio que va a estar apareciendo en cierto número de individuos, ¿sale? Nosotros tenemos registro de que, por ejemplo, va a aparecer una persona albina por cada 10,000 individuos en la especie humana, ¿sale? Ese es el número de mutaciones más o menos que podríamos contar con los ratoncitos. Pero esta forma mutante, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos 2 personas albinas que se reproducen, normalmente esperaríamos como resultado que tuvieran hijos albinos, porque son homózigos para esa característica, ¿no? Pero, ¿qué pasa si surge entre fuera de las bromas que podamos hacer? ¿Qué pasa si surge una persona castaña, ¿no? En su progenie de 2 albinos, ¿no? Fuera de que si es el hijo del lechero y todo lo que quieran hacer de broma, lo que está ocurriendo es una mutación que conocemos como mutación de regreso, que también existe, también pasa, ¿sale? Es decir, yo ya tengo de los agouti, ya saqué todos los mutantes, ¿no? Que cambian de la cepa agouti a la cepa albina, ¿no? Sé que van a ser 3 mutantes. Estos 3 mutantes los voy a llevar, los voy a aislar y voy a tener mi cepa albina limpia, porque sé que son homózigos para esa característica, ¿sale? Y entonces voy a contar 8 millones de gametas y en esos 8 millones de gametas de los puros albinos voy a encontrar 34 mutaciones de regreso. Es decir, 34 individuos van a tener la probabilidad de ser nuevamente agouti. ¿Sí se da cuenta? Esto se le conoce como mutación de regreso. Puede ocurrir que después de muchas generaciones, la mutación de ida y la mutación de regreso lleguen a un punto de equilibrio como la gráfica que les mostré al inicio o la que estábamos revisando en el artículo. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Profe, ¿cuál es la frecuencia de estos casos? ¿De regreso? Sí. ¿La mutación de regreso? Sí. No, pues esa depende. Eso va a depender de cada especie. Ajá. Pero lo que sí sabemos es que es menor la de regreso que la de ida. ¿Sale? Siempre vas a tener en tu población individuos silvestres, ¿no? Tu alelo silvestre. Sí, claro, es más fácil que se haga silvestre. Es más fácil que pase el mutante al silvestre de regreso. Ajá. No. Es más fácil que pase de silvestre a mutante que los mutantes pasen a su estado silvestre otra vez. Ajá. Que los mutantes tengan hijos silvestres otra vez es más difícil. Entonces la mutación de ida
es más Es de constante. mutante a silvestre. Ajá, la de ida es de silvestre a mutante. Ok. Tienes tu población silvestre y pasa a estado mutante. ¿Sale? Sí. También tengo una fotografía que les quería enseñar hoy. La verdad es que ya no me dio tiempo. Si quieren, si les interesa la siguiente clase, si se las pongo, de unas moscas que encontró un amigo en su casa, ¿no? De estas moscas bien grandes que son difíciles de encontrar, que son Ah, difíciles ¿de de la panteonera? Sí, pero de esas chonchas feas que dan asco, Oh, grandotas. sí. Pero lo más chistoso es que encontró varias moscas de esas en su casa. Es la primera vez que las ve, ha sido la única vez que que las ha encontrado y encontró 6. Entre esas 6, una tenía la forma vestigial. Si se acuerdan de sus clases de genética, la forma vestigial es cuando tienen como las alitas recortadas. Tienen las Sí. alas muy chiquitas, Guau. pero la tenía, ¿no? Y entonces, pues ya se hizo sus rollos en la cabeza y se puso a buscar el nido de las moscas, a ver si encontraba las padres, ¿no? Las F0, pero pues no, obvio ¿no? Pero fue muy raro que encontraras tantas de esas moscas y que además entre esa pequeña muestra encontrar la forma vestigial, porque esa es la forma mutante. La silvestre es la de las alas normales, las largas, las que te permiten volar. Y la otra pregunta es, ¿cómo sobrevivió esa mosca para llegar al estado adulto cuando sabemos que esa mutación es una mutación que la selección natural castiga? ¿Sale? Ok. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, por último, algo muy importante. La mutación como fuerza va a ser la fuerza más débil. ¿Sale? No, que ¿Por era qué? supuestamente la más importante. Usted, la No, principal, usted dijo. yo nunca dije que era la más La importante. fuerza evolutiva principal. La primaria. Dije que era la primaria. No. ¿Sale? Nunca dije que era la más importante. Yo no he catalogado a ninguna como la más importante, porque justamente yo no estoy de acuerdo en que se le nombre a la selección natural como la más importante, pero ese es mi punto de vista. La mayoría de los autores, o casi todos los autores, ponen a la más importante, como lo hizo el autor del artículo, a la selección natural, porque es la que genera la adaptación, la que distingue las adecuaciones. ¿Sale? La mutación es la fuente primaria de la variación. Va a ser el motor de la selección, va a ser, perdón, la gasolina de la selección natural, de la evolución en sí, porque es la que genera nuevas variantes. No sé si sea la más importante, pero es la única que va a generar nuevas variantes y es fundamental, porque sin ella, ninguna de las otras fuerzas evolutivas podría operar. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? ¿Ya se durmieron? Sí, de acuerdo. Ok, Sí. bien. ¿Por qué se considera una fuerza débil o por qué se considera la más débil de las fuerzas evolutivas? Déjenme explicarles. La razón tiene que ver con el principio de Hardy-Weinberg. Si se acuerdan, el principio de Hardy-Weinberg nosotros lo estábamos expresando con el alelo P y el alelo Q. ¿Sale? Aquí nada más les voy a poner la dinámica que sigue el alelo P. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el alelo Q va a ser igual a 1 menos P. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, bien. Supongamos que tenemos un alelo silvestre, ¿no? Como les mencionaba anteriormente. Y tiene la capacidad de generar mutantes a la siguiente generación, que los vamos a conocer como C. Esta va a ser la tasa de mutación del alelo silvestre al alelo mutante, ¿vale? Perdón, la tasa mu, ¿vale? No hay posibilidad de que ocurra la mutación reversible, la mutación de regreso que les comentaba también, en este modelo, en este ejemplo, ¿sale? No vamos a suponer que no hay mutación de regreso. Entonces, dado eso,
y despejando de la fórmula de Hardy-Weinberg, nosotros podemos hacer un pequeño modelito para saber cómo se comporta la mutación del alelo silvestre al alelo mutante a través del tiempo. Supongamos que todos mis individuos en la población son alelo A, ¿sale? Todos son de alelo silvestre. Entonces vamos a empezar con una proporción de alelo A de 1. O sea, el total de la población va a ser alelo A. ¿Sale? ¿Sí me siguen? ¿Todos? Sí, Ok. ¿Cuántas generaciones tendrá que pasar si tenemos una tasa de mutación, la que ustedes quieran, pero que sea constante, para que los alelos silvestres no sean los que dominen en la población, sino que sean los alelos mutantes? Es decir, que la frecuencia del alelo A baje a través de las generaciones. ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto ha pasado hasta aquí? ¿Cuántas generaciones? Pues no me deja ver más abajo la diapositiva. 8, 8 exponente, 5. o sea, 800,000 generaciones tendrían que pasar, ¿sale? Para que una tasa constante de mutación cambiara toda la frecuencia del alelo A mayúscula al alelo mutante, ¿sale? Para que reemplazaran todos los mutantes a los organismos silvestres. 800,000 generaciones, nada más con pura mutación, ¿sale? Y nada más con mutación de ida. Ahora imagínense si le ponemos mutación de regreso, tendrían que pasar muchas más generaciones, ¿de acuerdo? Por esta razón es que se considera una fuerza débil o la más débil de las fuerzas. Por esa razón, porque tardaría muchísimas generaciones en reemplazar los mutantes a los organismos silvestres. ¿Sí? Y eso también sin considerar la selección natural, pura mutación. Si la selección natural además castiga la mutación, pues todavía pasarían más generaciones, tal vez millones de generaciones. ¿Sale? En cambio, si la selección natural favoreciera a la nueva mutante, entonces pasarían menos generaciones, sería el cambio mucho más rápido. ¿Sale? Impulsaría la selección natural a estos nuevos mutantes para dejar más descendencia más rápido. Y entonces podríamos sustituir a toda la población silvestre por toda la población mutante en poquitas generaciones. ¿Sí quedó claro? Sí. Profe, Dime. esto es las mutaciones, perdón, no encuentro las palabras de expresarlo, o sea, son en lugares súper pequeños, pues del código genético, ¿no? O sea, pueden ser tanto muy pequeñitas como a nivel de cromosoma, como lo acabamos de ver. Ajá. Y esto a nivel de poblaciones, pues es algo súper pequeño. ¿En qué sentido? Sí, o sea, de que cada individuo tiene un genoma, su propio genoma, y que puede tener mutaciones que puede heredar. Ah, sí, claro. Y o sea, las poblaciones están constituidas por muchos individuos, entonces es algo muy pequeño en comparación de los órdenes que necesitamos para que haya evolución. Ajá, es muy lento. Si dependiéramos únicamente de la mutación para el proceso evolutivo, sería como lo dijo Darwin, gradual, pero gradual en serio, ¿no? O sea, súper gradual, muy lento, millones y millones y millones de años. O sea, la mutación por sí misma no va a generar un cambio de adaptación, pero la selección natural usando la mutación va a provocar la adaptación, ¿cierto? Ajá, exactamente así. Exacto.
¿Vale? ¿Dudas? ¿Más dudas? No por el momento. ¿No por el momento? Bueno. Está bien, chicos. Entonces, ahorita pues, ya dieron las 8. Los voy a dejar que se vayan a descansar. Ya fue mucha información por hoy. Vamos a retomar lo que hicimos con el principio de Hardy-Weinberg. No para mutación, porque ya vieron que el cambio es súper lento. Entonces, más bien quédense con las tasas de mutación y cómo obtener las tasas de mutación. En términos matemáticos ya vieron que es sencillo. Es en realidad dividir el número de mutantes entre el número total de lo que hayan contado, generaciones o gametas o lo que sea, ¿sale? Y ya obtienen una tasa de mutación. Lo importante es saber el costo de esa medición, así en qué términos la van a hacer, si lo van a hacer por generaciones, si lo van a hacer por gametas, si lo van a hacer por individuos, ¿no? Tomar todos los individuos de una especie para sacar una tasa de mutación que a lo mejor no es tan certera, pero si no se cuenta con otra cosa, pues ni modo, se saca así, ¿no? Y en términos macroevolutivos, también es bien importante la mutación. Cuando nosotros hacemos reconstrucciones filogenéticas, lo que estamos viendo al comparar las secuencias es mutación. ¿Sale? Eso es lo que estamos viendo. Estamos Sí, viendo la suma de las fuerzas y todo, pero lo que nosotros estamos analizando con los algoritmos para reconstruir árboles filogenéticos con marcadores moleculares son eventos mutacionales. ¿Sale? Entonces, ahí se vuelve a borrar esta pequeña frontera entre la micro y la macroevolución, ¿no? Que yo les dije que yo esperaba que la borrara, bueno, de mi parte, mostrarles que hay mucha evidencia de que es una construcción totalmente artificial, ¿no? Entre la micro y la macroevolución. Con nada más la mutación, nada más analizando la mutación, con árboles filogenéticos, nosotros estamos analizando especiación. ¿Sale? Estamos viendo el proceso evolutivo ya, digámoslo así, llevado a término y lo único que estamos analizando son mutaciones. ¿De acuerdo? Sí. Acuerdo. Vale. Esto lo van a revisar en macroevolución, espero. Pero de todas maneras, yo voy dejando ahí algunas bases y espero que les sirva. ¿Sale? La lectura, gracias por leerla, gracias por participar. La vamos a retomar conforme vayamos revisando cada una de las fuerzas evolutivas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, profe.